¿Saben ustedes cuál es la nueva estrategia de manipulación contra el presidente Petro que está llevando a cabo la corporación opositora? Plagiar las propias denuncias del gobierno Petro para después usarlas en su contra. Se las explico con 4 ejemplos recientes, con el saqueo a la salud en Colombia, con el metro de Bogotá, con Papá Pitufo y con la violencia en algunas partes del país. Empecemos por la salud. La W Radio anunció con bombos y platillos la gran investigación contra el saqueo a la salud en Colombia. Pero resulta que es la misma denuncia que había hecho el presidente Gustavo Petro hace poco a través de Minsalud y la ADRES. Solo que ellos la enfocaron en los últimos 2 años. Omitieron que las familias Santos y Pastrana eran parte de la junta directiva de Cosalud, por ejemplo, salpicada en ese saqueo. Y justo la enfocaron durante los años del gobierno del cambio, porque como saben, para ellos Colombia antes de Petro era Suiza. Entonces, no hablaron, por ejemplo, de las 3.622 personas que habían fallecido en 2022, pero que aparecieron con tratamientos vigentes y cobrados en 2023. Ni hablaron de que una sola persona apareció registrada con 15.000 traslados en ambulancias por las EPS, ni que 44 personas fallecidas en 2017 aparecieron con tratamientos en 2023, ni tampoco les contaron sobre los inmensos sobrecostos de más del 20.000% frente al precio real de muchos procedimientos médicos que facturaron e inflaron las EPS y sus dueños, según la investigación del gobierno Petro. Segundo ejemplo, con el metro de Bogotá. Se cansó de denunciar el presidente Gustavo Petro que si no aprobaban la ley de financiamiento, iban a golpear el presupuesto para muchas obras en Colombia, dentro de las cuales estaba el supuesto metro elevado de Bogotá. Se burlaban, saboteaban la discusión en el Congreso, se oponían y finalmente hundieron la ley de financiamiento que buscaba recaudar 12 billones de pesos, creyendo que el daño se lo hacían al presidente Petro y no al pueblo. Y ahora los mismos que hundieron esa ley de financiamiento acaban de demandar al gobierno del cambio porque no les han girado 1.5 billones de pesos para obras en Bogotá, dentro de las cuales están las inversiones para el metro de Bogotá. Ahora quieren voltear la torta y culpar, como siempre, al presidente Gustavo Petro cuando la culpa es del Congreso por hundir la ley de financiamiento. Tercer ejemplo, fue el presidente Petro quien hizo la denuncia pública de que el tal alias Pitufo, zar del contrabando, que llevaba 38 años contrabandeando en los gobiernos anteriores, sobornando presidentes anteriores, ministros, directores de la Polfa, de la DIAN anteriores, funcionarios de gobiernos anteriores, exgenerales. Además, fue en este gobierno Petro donde se logró su captura, se logró parcialmente su extradición. Y entonces, ¿qué está haciendo ahora la oposición y su prensa? Que estuvieron ciegos durante 38 años. Plagiaron la denuncia pública del presidente Petro y metieron a su gobierno en el cuento, asignándole el papel de cómplice cuando es él el que está denunciando. Y el cuarto ejemplo, andan los líderes gremiales recorriendo la prensa corporativa para decir que esta es la peor crisis de violencia jamás vivida en Colombia, que antes éramos un paraíso, antes no había narcotráfico, antes no había ELN, antes no habían disidencias, antes no había Clan del Golfo, Catatumbo era Miami, etcétera, porque eso es lo que instalan. Resulta que la tasa de homicidios en el gobierno Petro es menor que la de Uribe y su seguridad democrática. Es menor que la de Gaviria y es menor que la de Duque. Con Uribe había 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, con Petro ya hay 25 por cada 100.000 habitantes. Con César Gaviria había 84 homicidios por cada 100.000 habitantes, con Petro 25. También en este gobierno la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es menor 1 punto que la de Duque e igual que la de Santos. En eso consiste la nueva estrategia de desinformación y manipulación de la extrema derecha con ayuda de la prensa corporativa, con el fin de crearle ruido negativo y propiciar ataques contra el gobierno del cambio y contra el presidente Gustavo Petro. Identifícala y no comas cuento.